Este vídeo tengo muchas ganas de verlo, de hacerlo, porque va en contra de lo que os va en contra de lo que vais a recibir en clase sobre Roma. Roma es una ciudad, pero también es una idea de civilización. Civitas, ciudad, ¿no? Bien, de Roma, realmente, nos cuentan esto, a nivel de textos, a nivel de referencias positivas. ¿Y qué es esto? Pues un trocito de la historia romana que puede ir desde, voy a poner 300 hasta el 27 antes de Cristo, o sea, before common era, que llaman los ingleses, antes de nuestra era. Vale, este es el trocito. En el 300 creo que tienen, o por ahí próxima, una derrota militar muy grande, por Cascaudinas, no sé, bueno, ya lo vamos a hablar después. Y el 27 es cuando empieza el Imperio Romano. No como tal, porque todavía Augusto está, bueno, creando esa idea de imperator, de monarca, pero Roma tuvo otro proceso anterior. Creo que era el 711, ¿no? Yo no me acuerdo. Imagínate, 750, pongamos. Esta parte queda bastante oscura y es importante. Y después del 27 queda hasta 1453. Pero Roma no se ha caído en el 476, creo que era, cuando ponían la fecha del Imperio Romano de Occidente, que cae. Bueno, de esta parte tampoco sabemos mucho. Aquí se hablaba latín, que viene de la palabra latino, que es la región donde estaba circunscrita Roma, en la Bota, ¿no? En Italia, en la península itálica. Aquí se habla griego. De aquí a aquí, no sé cuándo fue, cuando se iniciaron la tradición república, pero vamos a poner el 500, la república. Aquí hay un monarca y aquí hay un monarca. Realmente haría dos y al final solo queda un monarca otra vez. ¿Vale? Es decir, lo que en la clase van a hablar de Roma es de esto. Los grandes acueductos, las grandes obras de ingeniería romana, todo eso sucede en esta parte. Todo lo que Roma nos ha legado a nivel material está aquí. La fuerza militar, por cierto, la fuerza militar de Roma, como imperio, empieza pues, por aquí. El imperio romano es una máquina de matar. Dicen que es la mayor causa de mortandad que tuvo en toda la historia el ejército romano. Está aquí. Aquí en Grecia la cosa no va tan bien. La verdad es que iban de capa caída. Necesitaron a los vikingos, hubo siempre muchas rivalidades. Hubo un momento donde sí que, pero son momentos puntuales, ¿vale? Esto es lo que os quería enseñar.
pregunta que quiero que os hagáis es: ¿por qué de Roma solo se trata la República por sus ideas, por sus libros, por su retórica, por sus valores ciudadanos, etcétera, etcétera? ¿Por qué todo esto es encumbrado como si fuese lo mejor? ¿Vale? Porque esto es visto como la quintesencia de la civilización por los valores esos urbanos, civilizatorios, y por qué se olvida el resto. Bueno, aquí se olvida, y esto para mí es realmente lo que quiero deciros, y que a vosotros os parecerá una chorrada, pero para mí ha sido extraordinario entenderlo así. Voy a poner así. Roma fue una civilización oriental. Esto fue lo que me rompió la cabeza. ¿Por qué? Porque los europeos, cuando crean sus estados-nación en el siglo XIX, valoran el compromiso de Europa como recogiendo el testigo. Ya hubiera otros momentos, pero en el XIX es el imperialismo colonial. Recogen todo el hecho civilizador de Roma como excusa para poder matar, para poder sojuzgar, para poder robar y para poder encumbrarse en un sistema injusto a la manera romana. Bien. Roma fue oriental porque, aquí no se dice, pero ellos, a ver, aquí copian a los etruscos. ¿Quiénes eran los etruscos? Digamos que son un pueblo oriental con una civilización refinada, con sus problemas, federalista, muy al estilo griego, pero con un refinamiento que era propia de las civilizaciones fluviales, como las babilónicas, por ejemplo, ¿no? O las iranias. Vale. Aquí, ¿qué son los romanos? Son pobladores seminómadas. Te diría que hasta pastoriles. ¿Qué sucede? Que tienen una serie de encuentros, de batallas, donde salen mal parados y crean una milicia ciudadana que favorece la expansión por el hinterland, que se llama. El hinterland es una expresión de una palabra alemana que ya en lenguaje culto significa el territorio que circunda una ciudad, es decir, el territorio en la cual la ciudad tiene un control directo porque necesita su comida, ¿no? Y sus personas para abastecerlo. Una ciudad siempre es deficitaria de los elementos primarios, ¿no?, de la vida. Bien, entonces, como aquí se habla de gente como sin cultura, pues no nos interesa. Y aquí, pues todo lo contrario. Son muy cultos,
son muy griegos y son muy asiáticos. ¿Qué ocurre en Europa? Que el asiático, para el europeo, es un chino mandarín. Es una caricatura, es Gengis Khan, es un mongol, y les da miedo Asia, a Europa, mucho miedo. Entonces, la única parte que para ellos es reseñable es cuando Roma, también incidiendo en su orientalidad, tiene un consejo de ancianos, no hay cosa más que es un consejo, son un puro consejo de ancianos. Consejo de ancianos, como lo tiene Grecia, ¿vale? Como lo tiene Mesopotamia, como lo tienen, bueno, también lo tienen en África, pero bueno, no tienen civilizaciones como las que nosotros pensamos. Bueno, había alguna que otra civilización, pero no forma parte de nuestra región, ¿no? Esto es muy, muy, muy oriental. Tiene un consejo de ancianos, un consejo de personas, obviamente. ¿Por qué tienen un consejo de ancianos? Senado es senior, ¿no? Creo que es senior. Senior viene la palabra señor. Senior es viejo. Entonces, ¿por qué tiene un consejo de ancianos? El consejo de ancianos viene a que los ancianos son los que atesoran la información. Obviamente, en Roma van a atesorar más que información. ¿Vale? Es más, formación también. ¿Cómo sabías que un hombre era senatorial si lo tienes en pelotas o vestido como un esclavo? Por la forma en cómo sabe leer un texto. ¿Dónde están los puntos? ¿Dónde están las comas? ¿Dónde están los párrafos? Es todo un rollo, desde el inicio hasta el fin. Solamente los cultos separan las palabras porque saben cómo es la sintaxis. Entonces, los señores, los senadores, ¿por qué se regían? Por la palabra. ¿Y por qué no por el libro? Vale, eso fue más atrás, más adelante, cuando precisamente esta constitución senatorial, como ocurre muchas veces en la historia, las grandes creaciones literarias o artísticas suceden en tiempos de crisis económica. Cuando esto se desmorona, lo ponen por escrito. ¿Y dónde lo ponen? Pues cuando las cosas están cambiando, sobre todo en esta parte final. Esta parte es la cremita, esto es lo que buscan deciros, que como en Roma, ojalá estuviéramos en Roma, ¿vale? Es este trocito, o sea, si os fijáis, es enormemente más pequeño que todo lo que es. O sea, fijaos, esto ya es, esto ya es Renacimiento. ¿Cómo que llega hasta el Renacimiento Roma? Sí, porque es el imperio romano de Oriente, que los historiadores llamaron Bizancio, imperio bizantino. O sea, no me digáis que no es una broma de mal gusto pensar que Roma solamente es esto. Entonces, tanto como Grecia, la parte fundamental de Roma y con ella de cualquier cultura a partir de entonces, porque la utilizamos como patrón, es algo muy importante. Es algo muy importante. La cultura, ostras, la cultura siempre, siempre, siempre está cimentada o apoyada en un basamento, en una columna
de poder y violencia. Tanto interna como externa. Es la violencia, el dolor infligido o el miedo a ese dolor, a la que te infrinjan ese dolor, infligir, perdón, con R, no con R, infringir una ley es con R, infligir con L es esto. El miedo a que esto, porque joder, esto, a ver, vamos a poner así un escudo romano de la primera época, otro escudo romano de la segunda época, y el famoso pilum, que era una espada corta, el gladius, jolín, y el pilum, que fue creo que lo único invariable que tuvieron a lo largo de su historia. Quiero decir, esto es lo importante también que sepáis, que la cultura es un producto basado en la fuerza, en el poder, ¿vale? No existe cultura sin poder. Esto es algo que es muy delicado, pero que realmente es en lo que se basa cualquier conocimiento. Entonces, por eso, la situación donde unos ciertos valores de pulcritud en el trato entre iguales, ¿vale? Entre iguales, sostuvieron la idea de que Roma era como un perro verde, ¿no? Y realmente no es así. Realmente Roma es el producto de un flujo cultural que cristaliza en ese momento, que tiene la capacidad de absorber cualquier innovación tecnológica en el ámbito de la ingeniería civil, la creación por supuesto propia, y también a nivel militar, que permite que la idea de Roma sostenga a unos ociosos durante esta época que hablan sobre ética ciudadana, ¿vale? Pero eso no implica que Roma se quede ahí. Esto es muy importante, me parece muy importante. Es llegar a esto, pues la verdad es que es bastante fastidiado. No os va a servir para nada a nivel de clase, pero sí que vais a entender muchas cosas. Por ejemplo, por qué es tan difícil determinar cuándo empieza la Edad Media o cuándo termina la Antigüedad tardía. También el pensar por qué hablamos del feudalismo y al mismo tiempo donde la gente vive y muere en una aldea en el año 1300 o en 1348 con la Gran Peste Negra, y por qué hablamos de unos viajes hasta China de un comerciante veneciano llamado Marco Polo. O sea, este tipo de cosas no se entienden, ¿vale? Si no vemos que esto está hasta esta fecha. Si no, ¿cómo podrías ir en un mundo desolado por la barbarie? No tiene sentido, ¿vale?